Alicia Siciliani, muy buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, decíamos en la presentación del programa que hay un gran esfuerzo por superar una grieta. No es una cuestión fácil en la política argentina del día de hoy. Y tal vez el ejemplo de esta ley que vos presentás en el Congreso de la Nación sea un ejemplo, no sea un instrumento, una herramienta para decir, a ver, bueno, hay sentido común. No solamente nos quedamos con el tema de la persecución, en todo caso, de determinados medios en la implementación de una ley. ¿Cómo hacemos? Porque creo una cosa, Alicia, la ley de medios tenía un consenso desde el punto de vista social muy importante de gente que estaba en la comunicación. Y sin embargo era una ley incompleta. Sí, creo que es un gran ejemplo de que la grieta no sirve absolutamente para nada. Si vos haces un análisis ahora de cómo están los medios, toda esa ley no se aplicó nunca. Cuando terminamos fue una guerra entre el gobierno y Clarín, fue una guerra inútil, porque si vos haces una evaluación de los resultados, no operó para nada. Llegó el gobierno de Macri y con un decreto la tumbó, la ley no está más vigente. ¿Quién fue a reclamar por eso? Nadie. Quiere decir que no había beneficiado a nadie. Decían que le iba a dar a las organizaciones de la sociedad civil, no le dieron nada, porque evidentemente las sociedades no reclamaron. Nosotros creemos que en el siglo XXI no es solo una producción de contenidos. Estamos hablando de regular el tendido de Internet. ¿Cómo hagamos la arquitectura de Internet en el país? ¿Dónde va ese cable de banda ancha? ¿A qué pueblo, ciudad llega? Nosotros lo estamos emparentando como en el siglo XIX cuando llegaba el ferrocarril. Hoy si vivís en un pueblo, una ciudad pequeña, y no vas a tener el servicio de banda ancha accesible, de mucha calidad, y te vas a quedar fuera de la producción económica. Y después, la producción de medios y contenido. ¿Cómo vos protegés a los cables del interior del país? ¿Cómo protegés la producción audiovisual y de contenidos de calidad fuera del ámbito de la capital federal o del AMBA, le decimos nosotros? Todo eso en la ley está. Mira, también ayer tuve el honor de recibir en mi despacho a Luis Puenzo, el director del Oscar. Y vino a hablar de la ley de cine y nos vino a hacer aporte y hablamos de lo que significa tener una industria cinematográfica y de medios del siglo XXI, ¿no? Que no es más el cine en la pantalla, es el cine y la producción en el celular. Declaramos a la telefonía de bienes públicos. Es una ley de mucho trabajo, no es en contra de nadie, es regular a favor de tener equidad en la ocupación de las pequeñas y medianas empresas en el territorio. Bien, te pregunto, ¿esa tecnología de Internet puede resolver para mí el problema central que tiene la comunicación? Y te voy a decir cuál es para mí el problema central que tiene la comunicación. La centralización de Buenos Aires es el problema central. O sea, Buenos Aires empieza y termina en capital y en la provincia de Buenos Aires, y el país se resume específicamente a esa realidad, ¿eh? Y además, eso llega a toda la Argentina. De manera que cuando uno está haciendo, en todo caso, un programa local, está invadido por los otros intereses, no está, en todo caso, reclamando cuál es su punto de vista o su visión sobre la nación. Y creo, desde ese punto de vista, que lo que se necesita es que la Argentina tenga la visión de Santa Fe, la visión de Chaco, la visión de Salta de qué es la Argentina. No tengas dudas. Estamos en campaña electoral y los candidatos locales van a tener que ir a la televisión de Buenos Aires para hablar de Santa Fe o del Chaco. Nuestro proyecto de ley crea un fondo que le da recursos, porque no nos engañemos, necesitamos tener plata para tener calidad en la producción audiovisual, y ahí tenés que tener un fondo, que el fondo vaya a incentivar, no le digo subsidiar, a incentivar la producción fuera del AMBA, dice la ley. El AMBA es el Capital Federal y el primer cordón donde se está concentrada toda la obra pública, toda la riqueza. Vos caminás por Buenos Aires,
Inauguraron el Teatro San Martín, lo reciclaron a nuevo. Tienen el Teatro Colón, tienen el CCK que gastaron 3.200 millones de pesos, tienen la Usina del Arte. Ahora van a inaugurar, al lado de la Facultad de Derecho, van a inaugurar un centro de exposiciones como si fuera una capital europea. Van a hacer la estación central abajo del Obelisco. Ya le dieron a Odebrecht 42.000 millones para hacer el soterramiento de Sarmiento. Ese es el país que no queremos. Nuestra ley de comunicaciones convergentes es claramente para desarmar ese país concentrado. Por eso decía, ARSAT, la empresa que decide el tendido de cable y que es del Estado, o sea, de todos nosotros, tiene en su directorio todo el gobierno nacional. No están representadas las provincias. ¿Cómo vos dentro de las provincias mirás tu producción y sabés dónde tiene que pasar el cableado de Internet? ¿A dónde tiene que llegar? Necesitamos que ARSAT también tenga una mirada federal. Es una ley compleja. Fue un gran trabajo del CEMUPRO de 1 año y medio. Mañana estamos acá en la ciudad de Santa Fe, con Martín Becerra, con los técnicos que trabajaron muy fuerte en eso. Vamos a hacer un gran debate abierto en ATE y vamos a recibir todas las opiniones de todos los sectores. Tenemos nuestra página web del CEMUPRO, ahí está colgado nuestro proyecto de ley y ahí también recibimos. Nos estamos reuniendo con los cineastas, con los músicos, con todos los que quieran hablar del tema. Nos han venido a ver las grandes corporaciones, porque además la ley le crea un impuesto a las OTT, a Netflix y a todas estas grandes empresas que producen en Estados Unidos o en países centrales, hacen sus operaciones comerciales en Argentina y no pagan un impuesto. Claro, y por otro lado también, si me permitís, la tecnología, en todo caso, le permite a esas empresas superar un vallado, si vos querés, y llegar desde el punto de vista cultural a reflejar lo que no podemos reflejar los argentinos, los santafesinos, los cordobeses, ¿no? Yo digo, desde ese punto de vista, la utilización de la tecnología es un instrumento fundamental en el sentido de usarlo bien para poder integrar, y realmente desde ese punto de vista estamos en problemas. ¿Por qué? Bueno, porque hay una situación de grieta política, pero además también porque hay una gran distancia entre una realidad y la otra. Así es. El tendido de las vías férreas fue al puerto de Buenos Aires, el país agroexportador. Si ahora volvemos a atender la red de Internet móvil, el desarrollo tecnológico del siglo XXI, va a ir otra vez a la capital federal. Pero ahora estamos más informados, tenemos más para debatir, para luchar, vivimos en una democracia más participativa, estamos en las redes, tenemos que usar bien eso y no grietas. Tenemos que ponernos de acuerdo, las mayorías que entendemos una visión de este país que vos te referías, y juntarnos y votar. Ese es el tema pendiente, que en todo caso el socialismo tiene como protagonismo de acá en adelante, el desafío, ¿no? Porque, bueno, vos estás integrando una lista de candidatos a diputados nacionales que se presentó esta semana en Santa Fe, la encabeza Luis Contingiani. Hay un acuerdo con un sector importante del radicalismo de la provincia de Santa Fe, pero quiero decir, en todo caso, en llevar al ámbito nacional una propuesta de estas características, les cuesta a todos. Es como que el escenario de la provincia de Buenos Aires trata de trasladarse al resto del país para decir, o esta es una opción o esta es la otra. Y en realidad los que no están ni en un lugar ni en el otro no tienen un lugar en la política, ¿no? Sí, vivimos pendientes de Cristina y Macri o Lilita o 3 o 4, yo le digo rockstar de la política, que ocupan toda la televisión del ámbito nacional, pero el país es mucho más que eso, es mucho más complejo, no lo soluciona. Mire, tenemos 7% de déficit fiscal. Si vos decís, acumulás déficit de provincia y nación, tenés 47% de los niños en situación de pobreza. Tenemos la industria, Brasil, que es nuestro principal socio, está en recesión. El mundo está cambiando.
¿alguien puede pensar que una sola fuerza política puede solucionar esto? Es muy difícil, tiene que haber un acuerdo político, estratégico. Si no salimos de la grieta, tenemos comprometido nuestro futuro. Tenemos que lograr acuerdos políticos más amplios en el largo plazo. El 7%, y el empresario me hace así con la cabeza porque él sabe de qué estoy hablando, ese 7% de déficit fiscal que ahora le echamos la culpa si tomamos una deuda a 100 años, que es una locura, pero ¿cómo vas a hacer para financiar eso? O te endeudas o empezás con la maquinita, como hizo los últimos 3 años de Cristina, y tenés una inflación galopante. No es, la complejidad de esto que describo no es para pelearte por televisión en un actito, si tenés más globito o más papelito. Es para sentarte en una mesa, empresarios, sindicatos, las fuerzas políticas, y bueno, muchachos, ¿cómo salimos de esto? Sí, protegemos a esto. Los estados persistentes, ¿no? Las provincias fundamentalmente. Sí, ¿Cuál es el gobernadores. proyecto? ¿Cuál es el proyecto que en todo caso cada comunidad tiene? Claro. Porque cada uno tiene una visión. Nosotros los santafesinos la tenemos, sabemos de nuestra realidad, sabemos de la importancia que tiene el sector agropecuario aquí en la región, cómo se complementa con toda una industria importante que se ha desarrollado en la provincia de Santa Fe. Y convengamos, Alicia, que la crisis a la provincia de Santa Fe llega retardada. Sí. Porque hay otros lugares de la Argentina en donde el impacto ya está, las consecuencias sociales están, y uno dice, bueno, a ver, ¿cómo podemos defendernos de que haya 1.200 millones de pesos menos en la coparticipación? En fin, una serie de detalles muy importantes que tienen que ver con la gobernabilidad y el proyecto. Sí, yo rescato la política. Yo creo que eso que vos planteás lo soluciona la política, no los partidos políticos separados. La política con mayúscula, donde está la política con los dirigentes políticos, con los dirigentes empresarios, con los dirigentes gremiales. Y yo rescato esta provincia, y mirá lo que te voy a decir, de Reutemann y de Wiener, de estos dos suizos que hablan poco, pero que tuvieron una tradición, discutieron modelo, y lo discutieron fuerte, porque se trenzaron a discutir fuerte, pero los dos, cuando tuvieron que salir a defender Santa Fe, ninguno de los dos se arrodilló al Poder Central de Buenos Aires, mantuvieron su calidad humana y política. Por eso yo digo, no perdamos esa tradición de estos dos grandes políticos santafesinos, en esa tradición de defender lo propio. Se juntaron y fueron a la Corte, llevaron la carpeta juntos a la Corte nos dio la razón. Ahora tenemos que juntarnos para ir a pedir que nos devuelvan los 42.000 millones. Mirá, nosotros acá estamos rogando por una cosa, por la otra, nos deben 42.000 millones, hicieron un DNU, se lo dieron a Odebrecht para soterrar el Sarmiento. ¿Es prioritario eso en la Argentina? No. Entonces, bueno, ese tipo de cosas tenemos que discutir. Sí, yo creo que si discutimos eso, la Argentina salimos, porque tenemos muchas cosas a favor. Te pregunto sobre la base de lo que vos planteás, ¿no? ¿Cómo nos podemos integrar? ¿Cómo podemos hacer para elevar un proyecto en común cuando, en todo caso, están viviendo el desapego de un sector del radicalismo para irse a otro proyecto político? ¿Qué significa, digamos, en todo caso, esta idea que vos planteás y la actitud de los otros que se van? Mira, yo a Mario Barletta y a José Corral los quiero. Yo vine acá en el 2006, ellos me abrieron la puerta de Santa Fe, la puerta de la universidad. En este momento estamos en desacuerdo, pero yo los respeto. Yo creo que José y todo lo que representa José se equivocan, porque no pueden sostener un proyecto político que mira a Buenos Aires, pero están equivocados, no son ni mis enemigos, ni nada por el estilo. ¿Me entendés? Nosotros no tenemos que poder romper vínculos humanos, tenemos que convencer a más mayorías. Yo creo que el radicalismo, ese sector del radicalismo, porque la mayoría del radicalismo estuvo en el acto y están en el gobierno de Santa Fe remando en el dulce de leche todos los días junto al gobernador Lischis. Hay una porción del radicalismo, pero no nos equivoquemos, no son nuestros enemigos, están equivocados políticamente. ¿Cuántas veces nos equivocamos políticamente? Pero tenemos que hacerlo
empresarios reflexionar. No pueden ir a Buenos Aires a sentarse y votar en contra de Santa Fe. Tenemos que ganar a la idea, tenemos que convencer en ideas desde la política y dialogar. Basta de grietas, porque la grieta, primero vos rompes el vínculo humano, no tenés retorno. Ahora, si yo me siento, anoche terminamos en la Cámara de Diputados a las 11 de la noche, estamos sacando una ley de responsabilidad penal empresaria para que los empresarios no vayan a sumarse a la corrupción del Estado, no tengan que ir a pagar coima para tener una obra pública y no hagan cartelización para aumentar los sobreprecios. Entonces, cuando vos tenés una ley de responsabilidad penal empresaria, a los empresarios buenos no les importa, porque yo hay responsabilidad política, pero yo no tengo ningún problema. A mí me pueden decir que los pasajes de los diputados los venden caros. Yo, como no los vendo, no entro en esa discusión, no me importa. Ahora, los empresarios, pero es un incentivo, y la delación premiada, que los empresarios puedan ir a un juez, a un fiscal y decirle: ese funcionario me está coimeando. Bueno, es un debate, porque hay muchos intereses, hay mucho pasado. Pero bueno, tenemos que mirar al futuro. Y algún que otro presente también. Y algún que otro presentito. Pero hay que crear mayorías. Bueno, gracias Alicia por venir, muy amable. Gracias a